Bienvenidos el profesor Iván Sarmiento, Carlos García, Juan Diego Alzate, Luis Escobar, la doctora Marta Suárez y los panelistas acá, pues los moderadores de este panel, César Echeverri y Juan Gonzalo Merino. Profesor Sarmiento, tiene la palabra usted como el moderador del panel. Muchas gracias. Bienvenidos a este panel de discusión sobre este tema que nos convoca ahora en la mañana de sistemas de recaudo. Bueno, para entrar de una vez en materia, yo quisiera inicialmente pues preguntarle a Marta Suárez, con la bienvenida a la líder de la Secretaría de Movilidad. ¿Cuál es la concepción que tienen sobre el sistema de recaudo o la filosofía pues, que se están planteando como autoridad sobre el sistema de recaudo para el transporte público de Medellín? Bueno, primero, un cordial saludo para todos. La verdad que para mí es un placer poder estar con ustedes, acompañarlos en eventos que, aparte de ser académicos, son muy constructivos precisamente en todos los procesos que se quieren mejorar en la industria del transporte. Excusar a mi jefe porque él tenía toda la voluntad de hacerlo, pero bueno, por fuerza mayor no, entonces me delega, pero sin embargo, pues me siento muy contenta de poderlos acompañar. Y un saludo pues muy cordial a todos los que en este momento están conectados. A la pregunta que hace Iván, yo creo que en cada una de las exposiciones de todos los conferencistas llegaron a la pregunta que tú me estás, a la respuesta de la pregunta que me estás haciendo, porque en la realidad todos estamos de acuerdo de que se necesitan unos parámetros, se necesitan unas reglas claras frente a un sistema de recaudo para que todo el sistema de transporte frente a un sistema de recaudo sepamos cuál es el propósito. Sabemos que a nivel nacional ya se han trazado algunas directrices, algunas líneas, se han dado algunos parámetros, se han establecido algunos estándares y muy probablemente si lo hablamos para transporte como hacía Claudio, la diferencia entre masivo o en transporte público colectivo, yo creo que todos van hacia ese concepto que ahorita decíamos de interoperabilidad, de que podamos tener un sistema centralizado de confianza y que sea realmente funcional para todo el gremio de transporte, o sea, hablándolo como un todo, como se ha hablado en las diferentes conferencias. Entonces, así el Estado y en el caso la Secretaría de Movilidad, y por ello ya hemos tenido la oportunidad de en otras mesas con la Universidad Nacional compartir este convenio que celebramos precisamente para establecer esas reglas, esos parámetros, esas condiciones que realmente permitan tener claro el juego o la forma como cada uno de el sistema de recaudo debe operar en la ciudad. Y aquí también quiero hacerle como claridad un poco, o no claridad, más bien como énfasis. Sabemos que así como las iniciativas de agremiarse precisamente para hacer la operación del sistema de recaudo por algunas empresas, que realmente pues valoramos muchísimo, porque van evolucionando y no están esperando a que, bueno, vamos a ver cuándo el gobierno nacional o cuándo la norma, como decíamos en otras presentaciones, hasta que no salga la norma no hacemos nada, sino cómo evolucionamos. Pues igual hay que tener precaución porque sabemos que estamos a un paso de que las normas, las reglas, los estándares salgan, entonces no deja de ser un riesgo que en algún momento si salen a operar con recaudo pues tengan que hacer algunos ajustes. Eso no quiere decir que no se pueda hacer, pero que sí es importante que se asuma esa responsabilidad. De hecho, en conversaciones que hemos tenido con el área de algunos sistemas que dicen ya vamos a salir, pues ellos también han hecho esa advertencia. Bueno, igual en algún momento frente a los principios que la norma nacional y las que nosotros saquemos, pues probablemente tengan que incurrir en algunos recursos para poder hacer los ajustes que se requieran en cumplimiento de dicha normatividad. Entonces, creo que todos, la mayoría en las exposiciones lo dijeron, es importante que la autoridad, por ejemplo, en el caso nuestro, y lo hemos manifestado, lo ha manifestado la nacional,
es que la autoridad sea quien defina el mapping y que sea el dueño del mapping. Entonces, bajo esa dirección vamos trabajando precisamente como uno de los principios que garantizan la interoperabilidad de los sistemas. Entonces, eso ha sido como uno de los pilares frente al concepto de esta reglamentación. Muy bien, muchas gracias a la ingeniera Marta Suárez por sus conceptos, y me gustaría preguntarle a Juan Diego Alzate, ya que él es abogado, pues ¿cuál es la visión del tema legal que él tiene sobre estos decretos que ha ido sacando el ministerio y las reglamentaciones, tanto la que ya sacó para el STP como los borradores que ha ido sacando para los otros sistemas? ¿Y qué esperaría, qué expectativas tiene sobre el TPC? Gracias, ingeniero y doctor Sarmiento. Pues creo que hay dos connotaciones importantes en la reglamentación que está pidiendo el Ministerio de Transporte y en los propósitos establecidos en la ley. Lo primero es dejar claro que, si bien es cierto, existe una cierta connotación donde ya se reconoce el transporte público colectivo como un sistema, pues es necesario que los actores de este sistema, las empresas de transporte, los propietarios de los vehículos, generen cambios en sus condiciones de vinculación, porque obviamente esto lleva o conlleva una serie de responsabilidades adicionales. Y en ese contexto, nosotros sí tenemos que observar que existen unos límites tecnológicos, una brecha tecnológica que el transporte público colectivo está obligado a superar, y que la norma de alguna manera es algo estricta, algo restrictiva frente a la posibilidad de acceder y de implementar sistemas de recaudo. Y frente a la expectativa de la política pública, a mí todavía, doctor Iván, no me queda muy claro si el transporte público colectivo se está viendo desde el escenario de la cobertura y la extensión del servicio como competencia o paralelismo a los servicios del transporte masivo, y qué efecto tendría implementar el sistema de recaudo en la ciudad de Medellín o en otras ciudades del país. Está claro que uno de los argumentos que han venido utilizando los entes gestores y los operadores de los sistemas de transporte masivo es que el hecho de que exista una coexistencia de transporte público colectivo y de sistema de transporte masivo hace que efectivamente los sistemas se estén afectando hoy y que requieran fuentes de pago. Bajo ese ejercicio, nosotros sí tenemos que tener claro, y ahí también quisiera aprovechar para hacer la pregunta a la doctora Marta, en ese proceso de expansión del sistema de transporte masivo, el transporte público colectivo y la implementación de estas nuevas alternativas de recaudo por parte de las empresas que hoy se están uniendo, de alguna manera le garantizarían al transporte público colectivo un nivel de permanencia, o se sigue observando desde la política pública como un nivel de competencia, una estructura de competencia para los sistemas de transporte masivo. Eso pues como inquietudes al panel. Y doctor Iván, considero que el nivel de apertura nuevamente legal, el reconocimiento del transporte público como sistema, la posibilidad de acceder a recursos de cofinanciación, el hecho de que uno de los requisitos para acceder a los recursos de cofinanciación sea la implementación de sistemas de recaudo, permiten de alguna manera garantizar un avance normativo desde el cual se podría pensar y observar que hay un reconocimiento de la estructura del transporte público colectivo como un verdadero sistema, como una alternativa para la ciudad. Pero desde el ámbito de la política pública, desde el ámbito financiero, desde el ejercicio de la actividad, sí es importante determinar efectivamente si en realidad somos competencia para el proceso de expansión de los sistemas de transporte masivo, o si en realidad existe esa integración
que nos permita a nosotros cerrar esa brecha tecnológica con el masivo y lograr un efectivo, desde el plano legal y desde el plano técnico, jurídico y financiero, una efectiva implementación del sistema de recaudo. Gracias, doctor Iván. Muchas gracias al abogado Juan Diego Alzate. Entonces, queda una pregunta abierta si hay un freno a al transporte público colectivo o hay al expandirse el masivo, ¿qué pasaría con el colectivo? O sea, ¿qué garantía tendrían los transportadores del sistema colectivo si establecen, por ejemplo, un sistema de recaudo, pero luego los empiezan a desaparecer? Entiendo la pregunta de esa manera. Correcto, doctor Iván. Bueno, yo qué puedo decirles, y sobre todo porque la forma de la pregunta tiene dos palabras muy simpáticas: permanencia y competencia. Y yo creo que antes la autoridad siempre ha trabajado precisamente en que el sistema de transporte público sea tan competitivo que precisamente haga o garantice la permanencia, pero la permanencia no como operación, sino como servicio atractivo, cautivo al usuario. Entonces, claro que la autoridad lo que ha tratado de hacer siempre es, de cara al usuario, porque ese es nuestro deber como autoridad, de mirar cuáles y cómo deben ser las condiciones de la prestación del servicio, que sea tan atractivo, que sea tan cautivo, que precisamente pues no necesitamos decir que hay que hacer mucho más sistemas masivos, sino que por el contrario, en lugar de que sean competencia uno del otro, sean, aunque la palabra diga complementarios o diga se integren, o sea, que estemos hablando, y precisamente todos tenemos que cambiar ese chip de que no estamos trabajando por el uno o por el otro, sino que lo que estamos tratando de lograr, y recuerden, mientras estábamos, porque cuando tuve la oportunidad de estar como subdirectora en el área metropolitana, de conformar ese sistema integrado para el Valle de la Aburrá, que estaba en función de ni hablar de masivos, ni hablar de transporte público colectivo, sino que realmente fuéramos un mismo sistema. ¿Qué es lo que hace que uno pueda decir, y lo que nos falta a través de un sistema de recaudo? Y es lo que pues creo que parte de las aspectos importantes precisamente en montar un sistema. Saber cómo se mueve la gente, cuáles son las necesidades que efectivamente tiene la gente y cómo logramos a través de un esquema tarifario que sea mucho más atractivo precisamente para los usuarios. Eso hoy no lo tenemos porque seguimos trabajando de manera aislada, como transportadores independientes, como cada quien pensando en su cuenca o cada quien pensando en su ruta. Creo que dimos un paso en que venga, unámonos al menos por cuencas. Yo creo que hace falta luego de unir por cuencas cruzadas y seguir evolucionando. O sea, mientras tengamos el concepto de cuál es la misión tanto de transportadores como la autoridad de cara al usuario, creo que los temores frente a si a mí me desaparecen o si crece o no crece un sistema, sino que esto efectivamente, como se ha mencionado en varias presentaciones, esto realmente es un ecosistema y el recaudo no es la forma de pago, sino que es una gran oportunidad precisamente para evolucionar en la prestación del servicio de cara al usuario. Tenemos que dejar esos temores frente precisamente a que si somos competencia o si nos van a desaparecer. Yo creo que ahí es donde tenemos que fortalecernos, lo se ha mencionado también en parte de las presentaciones, fortalecer, ver el sistema de transporte tan bien fortalecido que somos uno solo. Entonces yo creo que es hacia esa filosofía que tenemos que ir enfocando todo nuestro concepto. Muchas gracias. Sí, y precisamente pues no todos los corredores en la ciudad tienen vocación de transporte masivo. Sin embargo, pues las experiencias de Cali y Bogotá pues hacen prender las alarmas de que se le puede dar una interpretación a que todo el sistema se pase a la ley del masivo, porque desafortunadamente en Colombia tenemos una ley para el masivo y otra ley para el colectivo, cuando debería ser una única ley para el sistema de transporte. Unificaron los decretos en un solo libro, pero dejaron separados los espíritus de los dos sistemas, cuando deberían ser uno solo. Pero bueno,
Ya con todos los descalabros financieros que ha habido, no creo que se les ocurra de nuevo tratar de meter todo en una sola bolsa como masivo. Y si algún día lo metemos en una sola bolsa, queda claro que tendrá que haber subsidios, porque una integración total supone que la gente pagará menos y sostener un sistema así requerirá subsidios, como lo ha demostrado el caso de Bogotá con su hueco fiscal o su déficit gigante en operación, ¿sí? Entonces, eso debemos tenerlo claro, y que todos los corredores no tienen vocación de masivo. Pero bueno, escuchemos a los actores privados. Ellos son los promotores de una empresa de recaudo que celebramos pues que tengan avanzado ese proyecto, que, como decía la ingeniera Marta, tomen la iniciativa y no esperen que todo venga del Estado de manera regulada y precisa, sino que también el empuje del mismo transporte, como históricamente lo ha demostrado, también va haciendo que el Estado actúe y saque normas y saque reglamentaciones. Y en cierta manera, pues, todos esos avances ayudan a los diálogos luego con la autoridad, el poderle presentar esas iniciativas, esos planteamientos, como hemos visto, por ejemplo, con las empresas del sur que se organizaron y conformaron una sola empresa y están operando un corredor tan importante como el de Guayabal. Entonces, ¿cómo han sido los diálogos entre la empresa privada y la autoridad en este sentido de la empresa TPC? Gracias, doctor Iván. Un saludo muy especial a la doctora Marta, al doctor Juan Diego. Efectivamente, aquí hay una situación muy particular en el hecho de que los transportadores no nos quedamos esperando a que las cosas vayan pasando. Y lo ha hecho relevante la doctora Marta. Es un ejercicio del cual llevamos 4 años. Hace 4 años esto ni se pensaba, y aún así se inició todo este proceso de desarrollo. La doctora Marta también en su última intervención usa 2 palabras que son fundamentales. Una, evolución, y el otro, fortalecimiento. Efectivamente, los transportadores como tal, en vista de que los tiempos cambian, la pandemia ahora lo hace más perentorio, debido a que hay unos cambios a nivel global a los cuales nos tenemos que adaptar, las condiciones en que quedamos después de pandemia y todo, ha hecho que la creatividad surja, ha hecho que la gente se junte, ha hecho que cuando unamos empresas por un objetivo común, obviamente se puede obtener un resultado grandísimo. Las empresas de transporte, y en este caso TPC, que nos hemos unido para la generación del operador de recaudo, son empresas que tienen ya la conciencia completamente evolucionada, en el sentido de que nos tenemos que unir, y tal es así que se abre el espacio para que todas las empresas del área metropolitana, no solo de la ciudad de Medellín, sino de toda el área metropolitana, puedan participar. Adicionalmente, como nosotros sabemos prestar el servicio de transporte, que lo hemos hecho 60 o 70 años, también es cierto que hay una fortaleza, porque nos hemos unido con gigantes, por decirlo así, de distintas áreas. En el aspecto tecnológico, tenemos un aliado tecnológico que es Nebula. Para la gente que no sabe, Nebula Engineering es una empresa que lleva ya un poco de años, muchos años en el medio. Es una empresa que es muy conocida también en el metro. Cada que usted se monta al metro, todo lo que usted ve, validadores y demás, salió de Nebula Engineering. Y adicionalmente tiene no solo experiencia local, sino experiencia a nivel también de otras latitudes, incluyendo otros países. Entonces, en el área tecnológica, Nebula es el aliado nuestro. En el caso de aliados financieros, porque obviamente esto requiere recursos, y cuando la doctora Marta dice que de pronto le preocupa un poquito porque sobre la marcha es muy posible que haya que hacer algunos ajustes, efectivamente, doctora, estamos conscientes, y en este proceso que llevamos, esos ajustes específicamente para poder
para poder acomodarnos completamente a las normas que se dicten en función de interoperabilidad y demás, lo tenemos ya previsto y lo vamos a desarrollar. Y en el caso de la parte jurídica y demás, todo el apoyo que tenemos, que es un abogado de altísima calidad, incluso con la parte de apoyo de la Universidad de Medellín en el área específica. Entonces también, o sea, no estamos improvisando. Adicionalmente, para el funcionamiento no vamos a manejar plata de bolsillo, se va a manejar con toda la rigurosidad que el metro hoy la maneja, incluso con algunas ventajas, diría yo, en el sentido de que todos los actores del sistema van a estar auditando el sistema. No va a haber información ciega para nadie. Todos los operadores de transporte van a tener acceso a su información, fuera de que van a poder validar con su propio sistema de gestión y control de flota, la fiducia con todas las garantías que tiene, porque es vigilada por todos los entes que usted conozca. Y, o sea, el celo es total y por eso se ha construido con pinzas. ¿Qué queremos? Eso, el fortalecimiento de una industria que llama transporte, y yo diría de pronto, con base en lo que dijo el doctor Varano inicialmente, colectivo versus masivo, yo creo que es colectivo, más masivo, más alternativos, y vamos a sacar adelante un ecosistema de transporte, que es lo que yo creo y le entiendo cuando la doctora Marta Lucía hace esa aseveración. No sé, Carlos, si tiene algún comentario. Yo creo que la pregunta responde en el ámbito de la consulta que hace el doctor Sarmiento. En cuanto al comportamiento del acompañamiento de la autoridad, los operadores hoy existentes de transporte, porque no solamente somos dos, sino que hay un tercero, ya tuvimos una auditoría por parte del área metropolitana, digamos que con el fin de identificar cómo van los desarrollos tecnológicos, y en esa estructura pues lo que seguimos es esperando la norma, y siempre lo hemos dicho, mientras más exigente sea, nos pone más competitivos, y también a los operadores actuales los hace migrar a unas soluciones que realmente le den la tranquilidad necesaria al sector transporte, que hoy es un aliado, pero lo vemos más como un operador que no está incluido dentro de la ecuación. Entonces, la puesta a punto no nos preocupa porque tenemos toda la infraestructura que se requiere, y no evolucionamos como un tema de transporte, sino como una solución de ciudad, y ese es parte del diseño bajo el cual hemos venido modelando esto, y esa es la participación que siempre se le quiere dar a todos los actores o todos los partícipes del proyecto. Yo tengo unas preguntas puntuales sobre la concepción del sistema que ustedes plantean. Como decía el señor Luis Escobar, ustedes están preparados para que todos los transportadores del Valle de Aburrá se unan a esta iniciativa de ustedes. ¿Qué pasa si no todos se unen a ustedes, sino que se crea otro grupo que también monta paralelamente un sistema como el de ustedes? Eso supongo que lo tienen previsto en la concepción de ustedes. Pero luego, digamos que son dos grupos, por decir un número, pueden ser 3, 4, los que sean, que tienen, así como ustedes tienen a Nebula, puede que otros tengan otro aliado, otro operador. Entonces, ustedes, la segunda pregunta sería, primero es que puede que no cubran todas las rutas, todas las empresas. Y la segunda es que habiendo otros operadores, ustedes están conscientes que necesitan un mapping común que la ciudad se los debe entregar, y no que ustedes tienen un mapping que van a poner al servicio de la ciudad, porque también hay otros operadores que pueden decir lo mismo. Yo tengo mi mapping, y todos tenemos un mapping distinto, ¿sí? Porque precisamente el mapping es una parte del estándar, ¿sí? de interoperabilidad, y tiene que ser común. Entonces, bueno, esa es como la segunda pregunta. La tercera sería
ya en la exposición yo les entendí que había un sistema que hacía toda la concentración de la información y hacía la distribución de qué le toca a cada transportador, ¿sí? Eso es lo que yo entiendo que es una cámara de compensación, llamémosla como la llamemos, es un software, es un sistema, es un grupo de expertos que operan ese sistema y que están atentos a que cada quien tenga lo suyo. Ustedes tienen diseñado, por lo que veo en su presentación, ese sistema, pero puede que otro operador también tenga ese mismo sistema y otro operador tenga ese mismo sistema. Entonces, ¿cuál de ellos va a compensar a quién? O todos van a operar bajo un mismo lenguaje y entonces tendremos varios sistemas de compensación en la ciudad. Y lo mismo, la misma pregunta va con la fiducia, porque encuentro que ustedes ya tienen un aliado fiduciario, pues por llamarlo de alguna manera, pero también otros operadores. Entonces, creo que la fiducia debe ser única para toda la ciudad. Entonces, es como aclarar eso para que entendamos si, cómo es el ecosistema que ustedes están pensando respecto a otros competidores que pueden aparecer en el mercado, como es posible que ocurra, ¿sí? Doctor Sarmiento, me permito, comento referente al tema. A ver, si la ciudad, entendiendo el concepto principal que tiene que ver con el tema de mapping de ciudad, coincido con lo que mencionan, es decir, si la ciudad hoy tiene la estructura de mapping bajo el diseño, TPC debe convivir con ese escenario, ¿sí? El tema de mapping lo vemos más para un tema de canalización sobre el tema de las tarjetas, o sea, eso no tiene ninguna preocupación. Preocupa es cuando una banca, que es donde se está emitiendo el error, cuando tú le entregas el mapping a la banca, ahí el trabajo que tiene que hacer el operador de recaudo es más extenso, porque le estás entregando la data es a la banca y no a la ciudad, y no a los usuarios y no a los transportadores. Entonces, para ese escenario no tenemos ningún inconveniente. Con la segunda pregunta referente, entonces si nos lo entregan, no hay problema, es un tema de integralidad, de integración, apague, prenda switches y emule como tal. Sí. Referente al tema de la plataforma central o del centralizo virtual de procesos transaccionales, que tú lo llamas como una caja compensadora, pues básicamente las empresas, los operadores de recaudo, antes de embarcar equipos, el principio rector es que tienen que tener esta solución, porque es que no te ganas nada con tener unos equipos embarcados cuando no tienes precisamente la conectividad entre el mapping y la conectividad entre el medio o los medios de pago, las rutas de los vehículos, porque todo hace parte de un engranaje que se llama la trazabilidad de la transaccionalidad. Y hay transacciones que son monetizadas y otras que no son monetizadas. Entonces, bajo esa estructura es totalmente transparente que los motores de compensación, liquidación, conviven y se integran entre los demás. Entonces, para ese modelo no tenemos ningún inconveniente y cada operador debería tener su sistema central. Permíteme un segundo, por favor. Entonces, bajo esa figura, tampoco tenemos inconveniente. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo tengo una solución como tal, que no es solamente para temas de transporte, sino para todos los escenarios que conforman un ecosistema, llámalo parqueaderos inteligentes, llámalos redes de bajo valor o GANA, aquí red, mega red, WinRed, todas las redes, pues es un proceso de integrabilidad que se da dentro del escenario. ¿Ok? Y la tercera pregunta que tenía que ver con el tema de la fiducia. La fiducia, sí. La fiducia es un tema de compensación entre fiducias. Entonces, cada operador como tal define una fiducia y es una integralidad interbancaria, que es como se llama en el sistema financiero. ¿Cuál sería el objetivo? Pues, ¿cuál sería el objetivo? Que la fiducia fuese una misma, sí, pero es que los temas de compensación y negociación que cada uno de los operadores de recaudo va a tener con la fiducia hace que el costo operacional o la tendencia de costo disminuya. Es decir, que me den una exención de 4 por 1000 a los operadores y a las empresas. Esos beneficios no los vemos hoy reflejados, ¿cierto? Y esa figura hace que al final al usuario se le disperse el recurso menos un 8 por 1000. Adicionalmente hay unos costos financieros y ahí es donde decimos como operadores de transporte, venga, es que dentro de la ecuación yo soy un actor. Lo único que estoy buscando es todo beneficio que me facilite a mí
reducir costos de operación porque la tarifa cada vez, como bien están buscando, sea integral con todos los diferentes sistemas o modos de transporte. Entonces, si no lo hago como operador de transporte, o si los operadores de transporte no creamos una solución como la cual tenemos, pues solamente va a llegar un operador y va a decir cuáles son las condiciones, y eso hace que se vuelva inviable o insostenible, y hay que buscar otros modelos de negocio. Y ahí es donde digamos que la presentación que ahorita hacía el funcionario del metro, Juan Camilo, se veía muy interesante, porque es que no somos ajenos a una realidad que ya conocemos. Entonces, las oportunidades están brindadas, y el escenario yo creo que es idóneo para decir que más de 60 años, independientemente que seamos operadores de transporte, no nos están excluyendo de un escenario como este. Parece que hoy tenemos... Sí, Luis, quería complementar algo. Sí, señor. Hay una cosa bien clara y simple. Se trabaja con el mapping de transporte que la ciudad entregue, sin problema. En el caso de la fiducia no hay problema que se integre como fiducia de fiducias. Y efectivamente en la plataforma o el sistema central como plataforma lo tenemos. Hay un módulo que es el módulo del clearing. Es específico, es un motor de compensación y liquidación, y convive y se integra con todos los demás. O sea que en ese sentido, pues creo que queda con estos tres elementos como síntesis de lo que estamos desarrollando. Listo. Sí, era para entender como la arquitectura que ustedes tenían en mente, porque como se lo comentamos en reuniones que hicimos con los transportadores, la universidad está pensando pues en una arquitectura un poco más centralizada en cuanto a actores, de que haya una sola fiducia, un solo centralizador y no uno por operador. Pero bueno, esas son cosas que vamos a analizar para ver los pros y los contras y los costos de ese ecosistema, porque como Carlos nos apuntaba, podrían conseguir ventajas en temas de 4x1000 y en otras cosas que es interesante que las analicemos. Doctor Sarmiento, ¿usted me permitiría formularle una pregunta? Sí, claro. En el escenario como hemos hablado del tema del recaudo, de pronto hemos dejado un poquito de lado el tema de las fuentes de financiación. Sí. Bajo el entendido técnico, tecnológico, financiero y jurídico, establecer una fuente de pago para el transporte público colectivo en la ciudad de Medellín hoy para tratar de paliar esos efectos de la pandemia, para poder ejecutar esas fuentes de pago en el transporte público colectivo sería estrictamente necesario la implementación de una alternativa de recaudo. Y la misma pregunta se la quisiera hacer a la doctora Marta, porque entonces llegar a un momento, por ejemplo, de implementar fuentes de pago en el transporte público colectivo sí nos obligaría a apurar un poco el paso de la implementación de estas alternativas de recaudo. Muy bien, entonces ahí está el tema de los cofinanciados y los no cofinanciados, a ver qué le parece a la ingeniera Marta. Bueno, aquí hay dos cosas y de pronto la pregunta puede convertirse en... No se oye. No se oye, ahí me escuchan. Se escucha muy bajito. Pero tenía el micrófono tal cual como ahora. Sí. No sé si... Ya. Ahí lo hace un poquito. Háblanos un poquito fuerte. Listo. Que de pronto la pregunta puede tener más un contexto legal y probablemente entre lo legal, como decimos los ingenieros litigantes, creo que a lo mejor podemos estar interpretando algo de una forma. Lo que acaba de decir Iván, nosotros decimos, mire, el gobierno nacional mostró una tendencia de que hacia los sistemas cofinanciados, hablando de los sistemas de recaudo, entonces uno puede encontrar una correlación, ¿cierto? Pero no sabría yo si desde el marco legal uno podría concluir que solo sí y solo sí, para poder haber fuentes de financiación o cofinanciación, tiene que ser a través de un sistema de recaudo. Yo no tendría la forma de llegar a esa conclusión. Sin embargo, yo creo que la misma norma del plan de desarrollo, la 1955, buscó algunas alternativas que dijeran, venga Estado, que usted sí tiene que buscar cómo poder
buscar fuentes de financiación a los sistemas de transporte. Y para ello pues estableció algunos mecanismos. Desde hecho, él lo dice, no sé si ustedes lo recuerdan, yo no recuerdo muy bien la norma, pero por ejemplo la utilización de recursos propios. El problema es que como los recursos no son siempre suficientes, ya sabemos las crisis en las que el municipio para repartir también sus ingresos y demás a los diferentes pues, actores de la ciudad o diferentes necesidades, digamos así, de la ciudad como educación, salud y demás, pues entonces tampoco alcanza. Es como en la casa de uno que tiene que distribuir el recurso en pagar servicios, escuela, colegio, salud y demás, que si no alcanza, entonces hay que buscar otras fuentes. Y de ahí, pues obviamente el gobierno nacional estableció fuentes como, por ejemplo, el cobro. Nosotros llamamos cobro por congestión, el gobierno nacional no lo llamó tan así de cobro por congestión, sino como restricción en algunas áreas para movilizarse y poder, a través del cobro, al que quien quiera acceder a esas zonas, le llaman precio público, entonces tú puedas tener esto como recursos de fuentes de financiación para el sistema de transporte. Entonces yo creo que no necesariamente está correlacionado a que tenga que tener un sistema de recaudo, pero sí es muy importante para el Estado en el momento de poder tomar una decisión, en caso de tener recursos, de poder acceder a otros recursos, pues tener claro el panorama hacia cómo va a invertir el recurso. Y sabemos que el sistema de recaudo permite, además del sistema de gestión y control de flota, pues conocer realmente cómo se mueven los ciudadanos y saber realmente hacia dónde tienen que hacer sus inversiones. Entonces, para decirlo, yo no sé si la ley exige que tenga que tenerlo, pero para nosotros, en el momento de tomar una decisión, creo que es fundamental que el sistema de transporte esté unido, esté trabajando por una misma causa, que son los usuarios, y lo que siempre he dicho, cautivar al usuario. Entonces, creo que más que decir es obligatorio, no, creo que es una necesidad tanto para el sistema, para la industria del transporte, como para la autoridad en el momento de tomar la decisión en caso de tener algunas fuentes de financiación. De hecho, quería compartirles que nosotros, pues desde el año 2017, en el estatuto tributario, se incluyó un valor adicional en el pago de parqueaderos para pues, precisamente tener como fuentes de financiación precisamente el transporte, pero no se ha podido aplicar porque pues, se dio una sentencia del Consejo de Estado que declaró como la fórmula con la cual se calculó la tarifa no era la adecuada. Entonces nosotros estamos haciendo una modificación a ese estatuto y lo vamos a presentar de nuevo al Consejo para poder tener fuentes de financiación como esa. Estamos evaluando en este momento la posibilidad de hacer un parecido a lo de Bogotá, que se llama un pico y placa solidario, o sea, de poder tener ingresos por quien quiera salir en pico y placa. A lo mejor algunos dirán, pero esto es como contradictorio, porque pues sabemos que la pico y placa es una medida de gestión de la demanda, pero no dejamos de pensar que la posibilidad de que más, en lugar de que una gente tenga como opción usar otros modos de transporte, por comprar otro vehículo o comprar una moto y demás para movilizarse, más bien pague una cuota que le permita movilizarse ese día y que eso nos sirva realmente a fortalecer los sistemas de transporte. Entonces, la administración está buscando precisamente tener ingresos adicionales que permitan precisamente invertir en el fortalecimiento de los sistemas de transporte. Bueno, pero lamentablemente esos ingresos solamente son para el masivo, porque para el colectivo no hay nada claro. Sin embargo, en el decreto en la resolución, perdón, de cómo se establece la tarifa, hay un componente que ese sí por lo menos está escrito, que es el factor de calidad. Con ese elemento se logró recoger un dinero para la chatarrización hace ya más de una década. Entonces, a veces hay que utilizar instrumentos, ¿no? Para recoger el dinero. Y si ahora nos dan esa oportunidad de que el sistema de recaudo abre las puertas para que el gobierno pueda mirar este sistema como objeto de cofinanciación, pues sería algo muy interesante de explorar, ¿verdad?
Iván, quería hacerte Adelante. una claridad. La ley realmente no habla solo para los sistemas. Hay un retorno. Ya Que la norma no habla de recursos de fuentes de financiación únicamente para el transporte masivo, no habla para los sistemas de transporte público. O sea, ahí abarca ambos, no es solo el pasivo. Y te aclaro, dentro de esa misma normatividad hay uno de los paragrafitos, o sea, una de las alternativas que es modificación de la tarifa por factores tarifarios que permitan recursos adicionales, que es lo que tú estás mencionando. O sea, que en la tarifa, así como lo creamos para la finalización, como podemos crear algunos ingresos adicionales a través de la modificación de la tarifa. Pero tú sabes que implica modificar la tarifa de cara al usuario. Entonces, la norma está, hay mecanismos y a esos son los que tenemos que explorar. Gracias. Muy bien, gracias por la claridad. Y tenemos unas preguntas del público. Que por aquí sí, nuestros coordinadores nos llevan para todos. Estamos ya terminando esta mañana académica. Tenemos 4 o 5 preguntas que César las va a encabezar, y esa claridad que la doctora Marta nos da, pues nos deja tranquilos, porque sí se tiene conocimiento de esa norma, y nosotros como sistema pues tendremos el derecho a solicitar, a rogar, o como lo queramos decir, esa estabilidad en el apoyo al sistema público colectivo. César, las preguntas. Bueno, dentro del chat que quedamos con unas de los paneles anteriores, a lo que le dijimos al profesor Iván que las íbamos a tocar hasta final, para poder lograr dar respuesta al público. Se habla de que el transporte debe tener otras fuentes de ingreso diferente a la tarifa. Por favor, nos pueden decir cuáles son las fuentes adicionales de ingreso parte de la tarifa a futuro. Como lo mencioné ahora, no sé si es dentro del proceso de recaudo o cómo podríamos integrar ello, profe. Sí, muy bien. Ya yo di pues mi respuesta en cuanto a lo del subsidio de transporte y otros negocios. No sé si quieren complementar los invitados qué otras fuentes se les ocurren. Yo diría que la Luis, doctora Marta, yo. La doctora Marta y luego Carlos y luego la doctora Marta, para que redondeemos esa aclaración que la doctora Marta hizo al final y antes de las preguntas. Carlos, tiene la palabra. Adelante. Bueno, yo creo que el modelo que presentó el escenario de Metro es interesante. Y digamos que, como lo mencionaba ahora, no somos ajenos a ellos. ¿Qué estamos diciendo con esto? A ver, recaudo es costo, recaudo no va a dejar de ser un costo. El tema es cómo, a través de la tarifa, golpearlo lo menos posible. Y parte de ese escenario es que al tú tener una solución de recaudo, donde integras la economía o el ecosistema de ciudad, como los usuarios se transportan, como los usuarios pagan, como los usuarios utilizan el subsidio de transporte, es parte del reflejo de lo que tiene la solución o lo que embarca la solución. La forma más fácil de decirlo es que cuando tú haces una recarga en el mismo validador, en el mismo dispositivo embarcado, pues básicamente te estás ganando una parte de la ecuación del costo de la recarga o del costo de las redes. Cuando tú utilizas canales virtuales y utilizas el medio de pago, que no solamente va a ser para el tema de transporte, sino que con ese medio vas a poder escalar a otros comercios y pagar, pues entonces, y que no lo estás ligando a un banco o a 2 bancos o a 3 bancos, sino que es una apertura de comercios, pues estás dando una oportunidad al usuario de que con ese medio puedas pagar diferentes modos, no solamente de transporte, sino diferentes modos en que interactúas todos los días en una ciudad. Y ese es parte del cómo se vuelven estrategias para implementar diferentes estructuras. Eso fue lo que construimos con las redes de recarga, pues no digamos con Gana, sino con Corredor Empresarial, que es toda la red transaccional del Chance a nivel nacional. Y digamos que es lo que uno va evaluando, cómo los validadores se convierten en POS y cómo la aplicación se convierten en POS, es decir, cómo se convierten en un medio que te va a permitir a ti canalizar y pagar diferentes comercios que estén asociados a través de tu modo de pago. Entonces, esa es una de las principales oportunidades. ¿Qué buscamos con esto? Obviamente amortizar el costo del recaudo.
no quiere decir que nos va a dejar de valer, no, nos va a valer, es cómo buscamos otras soluciones con los cuales hoy los usuarios, dentro del desplazamiento de un vehículo a su lugar de trabajo, el usuario tiene un tiempo hora de trayecto y en ese tiempo hora de trayecto pues hace transacciones, algunas van a ser monetizadas, otras no van a ser monetizadas, pero empiezas a cautivar unos usuarios. Entonces, ese es parte de lo que ya tenemos dentro de la plataforma, el centralizador virtual. Por eso decíamos que es un tema que convive con lo que hoy la ciudad como economía se desplaza. Entonces, no es nada ajeno a ello. Espero responder con eso la pregunta. Ingeniera Marta. Bueno, yo creo que no soy la más experta de todo lo que se puede lograr a través de los medios tecnológicos. Pues ustedes se dieron cuenta de lo que decía al principio Juan Gonzalo. El hecho de que se hubiera caído Facebook, o sea, en tecnologías, y hablaban de no sé cuántos miles de millones de pesos de pérdidas, que uno no alcanza como a dimensionar cómo a través de medios tecnológicos se pueden captar tantos recursos. Yo solo me preguntaba, oiga, ¿y cómo hacen? Que yo creo que la pregunta de pues quien hizo la pregunta precisamente, bueno, y entonces, ¿qué es que el recaudo da o no da recursos o qué pasa? Yo creo que, y de hecho a mí en estos días que alguien estaba ganando mucha plata porque tenía no sé cuántos seguidores, pues por solo estar conectado en los medios de comunicación o en todos estos medios tecnológicos. Entonces yo creo que ahí hay una gran oportunidad, hay que ser ingeniosos, es lo que yo creo que Juan Camilo, yo creo que les dejó un mensaje clarísimo. Aquí no se trata de cuál es el modo con que paga la gente, sino cómo hago para que todo el mundo se pueda mover y que lo que le esté facilitando para mover no solo sea también un ingreso para nosotros, sino que también sea un beneficio para el usuario de acuerdo a sus necesidades. Entonces no piense solo a la necesidad de moverse, sino la necesidad de comprar más barato, a la necesidad de hacer que lo facilitan todos estos medios. Entonces, yo creo que ahí es donde está un poco esa creatividad, ese ingenio, esas oportunidades, digo yo, de negocios entre pues cantidades de recursos que se mueven a través de medios tecnológicos que yo tampoco los logro dimensionar. Solo los escuché estos días que pasó esa tragedia, pues que se perdieron no sé cuántos miles de millones de pesos, que no me cabía ni en la cabeza esa cifra. Entonces es como para que dimensionemos hacia dónde es que estamos realmente avanzando, precisamente con tecnificar y modernizar y buscar todos estos medios tecnológicos para que nuestro servicio de la industria del transporte sea muchísimo más eficiente. Y además pues de las otras fuentes que la ley nos está dando para buscar ingresos, o sea, la misma norma de verdad trae una lista grandísima que de pronto para el mismo Estado no es posible tenerla, pues porque igual necesita de ingresos para poderlos asignar. Entonces, en eso también estamos tratando de buscar posibilidades como las que le mencioné ahora, de esta tarificación, esta tasa adicional que tenemos con parqueaderos, o también el del pico y placa, o el futuro posible cobro por congestión o zonas reguladas de ingreso con un precio público. Entonces, todas estas son alternativas que tratan de buscar también en temas de sostenibilidad en movilidad de la ciudad, que estén beneficiando tanto a los ciudadanos como a cada uno de los servicios que se ofrecen en nuestra ciudad. Básicamente sería con unidades de negocio teniendo como base al usuario. Al fin y al cabo, el usuario es el que compensa a los actores del sistema. Es haciendo convergencia de servicios en el sistema central. Y eso permite todo el desarrollo del mundo. Y ahí los transportadores tenemos que estar. La respuesta a la pregunta, César, la siguiente pregunta. ¿Verdaderamente existe voluntad o proyecto de extender subsidio de transporte al TPC? Bueno, le toca a la ingeniera Marta. Yo creo que la pregunta no orienta a la voluntad, yo creo que la pregunta está a la necesidad, porque todos lo sabemos que en la realidad los sistemas en el mundo, como lo presentó el profe Iván, tienen alguna subvención, pero que además de ser subvención, para no llamarlo subsidio, pues buscan otras alternativas de modelo, asociados pues de modelos de negocio. Vimos lo de Londres, lo que explicó el maestro, frente también a Barcelona y frente a
¿cuál es el otro caso? Bueno, París y demás. Entonces, miren muchachos que no es que hay voluntad, no, yo creo que es que hay una necesidad, y hay una necesidad que no puede estar pensada en que sean solo subsidios del Estado, sino que tienen que haber otras formas de que el sistema sea sostenible. Y entre esas, lo que sabemos, entre más pasajeros, pero ¿cómo cautivamos a nuestros pasajeros? O sea, el sistema de transporte, como decía Iván, es de oferta y demanda. Entonces, si la oferta que tenemos y la demanda no tienen el equilibrio, venga, busquemos entonces esas alternativas. Entonces, yo creo que está demostrado que es una necesidad y que realmente tenemos que buscar estos mecanismos que hagan que todo sea mucho más equilibrado. También había un ejemplo que puso Iván clarísimo. En algunos yo le pago a usted por su operación, por sus kilómetros recorridos. En otros, como Medellín, tenemos una tarifa promedio. En algunos le estamos pagando en más, en otros le estamos pagando en menos. No sabemos cuánto estamos pagando en promedio. Entonces, a algunas empresas le irá bien, a otras les irá mal, y eso no es lo adecuado. Deberíamos estar compensando realmente los costos que cada empresa está asumiendo. Entonces, finalmente, un sistema de recaudo nos va a permitir evolucionar a esos equilibrios que queremos. Y crean que pues, consideramos que la administración y la autoridad siempre está trabajando de manera conjunta con ustedes precisamente para eso. Muchas gracias. Otra pregunta. Faltan 2, máximo 3 preguntas, ya el tiempo se nos agota, 12:30, 12:35 vamos terminando para que demos cumplimiento pues al tema, como en la televisión, en la virtualidad, el tiempo es oro. Aquí hay una pregunta bastante interesante donde dice que si se considera y es conveniente a la ciudad y para el TPC, el Estado provee a las empresas el material rodante eléctrico y a su vez reduce la tarifa al usuario, hoy por ejemplo a 1.500 pesos. Profe, ¿cómo la interpreta? El Estado provee la empresa. Bueno, esa es una posible solución, o sea que es una financiación mixta donde el Estado se compromete con la flota y la entrega para que la opere, igual que pues, hizo el municipio con los buses eléctricos, que hizo el municipio con los buses de MetroPlus, y eso es un aporte. Ya habría que mirar el tema legal, entonces ahí sí le preguntaría al abogado, está todavía por acá, es que no lo veo en la pantalla. Se le reinició el computador, nos está escribiendo que le diéramos... Bueno. Sí, porque habría que buscar figuras de tipo legal, porque en el caso del MetroPlus, pues fue un convenio interadministrativo entre la alcaldía y el metro, entre entes pues, públicos. Pero ya en el caso de un privado con un público, pues tendrían que buscar algunas soluciones de leasing o algunas soluciones como las que Bogotá hizo con la nueva compra de flota, donde haya alguna figura que permita este tipo de cosas, pero me parece una solución muy buena si se le puede encontrar la salida legal. No sé, los operadores acá que tenemos, ¿qué les parece la propuesta? Yo diría algo. Cuando estábamos iniciando y la doctora nos dijo que muchachos, y gracias por lo de muchachos, cuando estábamos iniciando en estas líderes del tema gremial, en ciertas reuniones por allá en el Consejo de la Ciudad, por allá en la Asamblea, por allá en el Congreso, se entendía que al gobernante había que interpretarlo y luego implementar la norma. O sea que si hay una voluntad política de hacer las cosas, pues todo se puede hacer, pero si estamos sesgados y solo en un frente se hacen las cosas, pues no. Pero si le vamos a ver con esa mirada universal o holística, pues vamos a lograr mucho de lo que se está hoy acá concluyendo. Le doy la palabra, no sé si a Carlos y a Luis, para que concluyamos esa pregunta. No, yo diría en términos generales que el transporte público colectivo está en disposición de enfrentar los retos que se le presenten, está en disposición de analizar el tema, y el tema conviene y el tema es de beneficio para los actores
sería bienvenido, pero no sería simplemente dar un salto al vacío, sino un análisis riguroso. La última pregunta para que vamos concluyendo, sin antes recordar que para mañana la agenda está para iniciar a las 8 de la mañana. Vamos a tener el grupo CIMUS en cabeza de la doctora Marta Lucía Gutiérrez y Darío Cardona, que nos van a hablar de impactos y alternativas de la reactivación económica desde la política pública y el esquema financiero del sector. Vamos a tener esta ponencia del doctor Jonathan Hernández del área metropolitana, movilidad, eficiencia, la movilidad de la ciudad-región. Va a haber un panel de discusión en la reactivación económica y movilidad, donde va a intervenir el doctor Jonathan por el área metropolitana, por parte de la Secretaría. Vamos a ver si sigue la doctora Marta y el profe Iván Sarmiento. Y la ponencia última, la antepenúltima ponencia, vida útil del parque automotor, sumatoria, ponente Juan Sebastián Marmolejo. Y la última ponencia es la nómina electrónica, donde el ponente es el ingeniero Juan Carlos García. Entonces lo estamos invitando muy cordialmente para que nos acompañen mañana y vamos dándole término a la última pregunta. No, esa pregunta yo creo que ahorita la resolvieron frente al tema de las fiducias. Sería la última, por favor. Alexander. ¿Qué hace decir que genere confianza a la ministra reglamentar un sistema de recaudo no sea luego un problema de reconocimiento de las inversiones de los privados que tenga que asumir el Estado? Bueno, eso lo propuse yo y el tema sería pues que las autoridades locales conversen con la ministra y con quienes tengan que conversar a nivel nacional y le hagan saber esas cosas. O sea que yo creo que también la reglamentación debe partir de las regiones y de las particularidades de cada ciudad. Entonces las ciudades llevan sus propuestas ante el ministerio y le dice, vea, nosotros hemos avanzado esto, tenemos esto, los privados han hecho esto, necesitamos una reglamentación en este sentido. Ya ellos pues son los que toman la decisión, pero tampoco van a tomar decisiones desinformadas o decisiones a ciegas y que afecten a sectores de la economía y de la sociedad, ¿no? Entonces, también de estos reglamentos normalmente se sacan borradores previos y se envían a las regiones para que las regiones den sus opiniones, como se está haciendo ahora con la reglamentación del transporte masivo, para el recaudo del masivo. Se le está consultando al área metropolitana, se le está consultando a distintas entidades. El ministerio consulta y también las regiones proponen. Entonces no es una cosa que va a salir así de una, sino que se hace también con un diálogo. Pues por lo que he visto los procedimientos, pero también si quieren aportar la ingeniera Marta, pues que tiene más experiencia en esos diálogos con el ministerio. Yo me le sumo a Iván en el sentido de que nosotros tenemos alguna autonomía, pero también dependemos de mucha reglamentación a nivel nacional. El mejor diálogo y para salir adelante con los procesos es estar de la mano con las políticas y con toda la normatividad de ordenación. Entonces, acercarnos al ministerio para nosotros seguirá siendo parte de la agenda en lo público y obviamente hacer las gestiones ante el gobierno nacional para nosotros será un aspecto muy importante. Y acercarnos a los privados también, ¿no? Porque hay que conocer qué es lo que ellos han avanzado para poder elevarlo al ministerio y también decirles, vean, hay esto y lo vemos así y también cómo lo ven ellos. O sea que es una construcción que debe hacerse entre todos. Para terminar, ya hay una última pregunta que considero muy importante para cerrar esto.
y haciendo ya obviamente claridad a lo que también expuso el metro. La pregunta es la siguiente: ¿es posible que pueda viajar, pusieron acá un ejemplo directo, de Robledo Bello a Itagüí por la misma tarifa y así usar más el TPC y no tener que usar el metro para este trayecto usando solo una tarjeta? A ver, los operadores privados, ¿qué les parece? Qué preguntica. Que puedo viajar. Todo tipo de posibilidades existe, ¿sí? Y en su defecto, yo creería que uno de los principios por los cuales nace TPC es precisamente por ello. El objetivo que se busca en el fondo, y que era la pregunta que hacían al principio, era que con los sistemas de gestión y control de flota más el sistema de recaudo embarcado dentro de los vehículos, no solamente los usuarios tienen la dinámica de identificar el recorrido del vehículo, sino que adicionalmente se puede trabajar un tema de cuencas cruzadas, cobro por tramos, tarifa entre las rutas que conforman dentro del sistema. Lo importante, realmente importante acá, es el factor bajo el cual está configurado TPC, y es poder tener la data necesaria para tomar ese tipo de decisiones. Y un ejemplo de ello, por ejemplo, es cuando ahí se hace el cobro de doble integración entre un vehículo de las rutas del SITBA, cuando se desconoce cuál es el cobro por ese tipo de tramo, pero igual se realiza. Entonces, aquí lo que se busca es no vulnerar el beneficio de las empresas, pero también es evaluar cuáles son las necesidades de los usuarios. Y hoy las dinámicas hacen que los usuarios busquen otros modos de transporte, y efectivamente eso es lo que está pasando. Y por ende el car sharing, uso compartido, además Uber, Didify, Cabify, todas estas implementaciones que se vienen construyendo por fuera de un modelo que no está regulado, pero que digamos que los usuarios buscan ese principio es precisamente con el fin de desplazarse o en un menor costo, en un menor tiempo. Y esa es la dinámica del por qué nace TPC, porque hay que hacer esa transformación desde la tecnología para que las empresas operadoras de transporte podamos presentar diferentes modos de servicio que a los usuarios realmente les beneficie el uso del sistema del transporte, y no lo vean como un sistema que ya está obsoleto y que no tiene soluciones que convivan con las necesidades de la ciudad. Entonces, la respuesta a ello sí. Obviamente TPC lo podrá hacer en su defecto, habrá cobro por tramos, como bien ya lo mencioné ahora, pero lo importante es que el poder tener la data, esa trazabilidad de esos usuarios, es lo que nos va a dar la fuente necesaria a través del centralizador de poder ejercer todos esos tipos de canales de distribución donde los usuarios puedan tener los vehículos prestando ese tipo de servicios a conveniencia, y es donde identificaremos la demanda de los usuarios. Entonces la respuesta sí, es un tema de análisis porque se debe de revisar, pero ese es el objetivo bajo el cual está esta premisa. Y una cosa clara, doctor Iván, y uniendo con la pregunta anterior, el TPC, el transporte público colectivo, maneja o va a manejar el recaudo, obviamente con los más altísimos estándares de calidad, con vigilancia y control absoluto, con todo el sistema que tiene no solo el Estado. O sea, no es un manejo informal, sino que es un manejo con todas las consideraciones, por lo que minimiza cualquier riesgo de que como decían en la pregunta anterior, un riesgo al Estado. Y en este caso concreto hay una cosa que es absolutamente cierta: con el modelo de recaudo, el usuario va a tener economía, y esa economía puede llegar incluso a niveles muy altos. Mire que ya se han mencionado varias veces, por ejemplo, las cuencas cruzadas, las tarifas diferenciales, la incorporación de áreas que difícilmente se podían tener, como por ejemplo las veredas, los rurales, muchas otras cosas, y es posible que incluso se evolucione hasta llegar a ese punto, pero ya es una evolución de ciudad. Pero efectivamente, economía de escala va a ser muy notoria y va a beneficiar al eje estructurante, que es el usuario. Muchas gracias. Entonces ya dejo a los coordinadores para la despedida. Muchísimas gracias a la doctora Marta, a Carlos García, a Luis Guillermo, profe Sarmiento. Muchísimas gracias por haber hecho posible esta mañana en conocimiento y en academia
para beneficio pues, de ampliar nuestro conocimiento y seguir siendo transportadores de nuestra ciudad-región y con los colegas de las otras ciudades seguir mostrando un camino que sí se puede, unificando criterios y progresando, somos capaces de seguir operando complementariamente o independientemente los dos sistemas, masivo y colectivo.